السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna. Sí, hay personas que dicen que para que un país funcione correctamente se debe de separar la religión del Estado. Y quería saber tu opinión en cuanto al Islam, cómo mueve todo este tema. Vale. De todo, lo primero que te diría es cualquier cosa que yo te responda, puedes estar de acuerdo o no. O sea, nada me da autoridad a mí para opinar de un tema tan delicado y decir, esta es la verdad del Islam, es lo que Dios quiere. Que creo que ese es mucho el problema. O sea, todos tenemos opiniones, pero las queremos islamizar. O sea, queremos decir, esto es lo que Dios dice. Y creo que eso es un problema. Hay que aprender a decir, yo te diré, por mi investigación del Corán, de la Sunna y del mundo, lo que creo que es adecuado. No necesito fijarlo en Dios y decir, Dios quiere esto, ¿vale? Vale, dicho esto, respondiendo a tu pregunta. O sea, aquí, por ejemplo, en Europa, no tenemos que olvidar de nuevo que somos hijos de la cultura global, europea, occidental, y esta idea, esta cultura parte de unas cosas. Antes, cuando hemos hablado de la preservación del Corán, hemos mencionado que aquí en Europa se ha destapado la Biblia. Se ha descubierto que los textos que nos decían que eran sagrados fueron textos escritos por personas después de Jesús y canonizados por personas, ¿no? Entonces la gente automáticamente dice, ahora tenemos que aplicar lo mismo al Islam. ¿Verdad que sí? Pues con la política pasa lo mismo. La gente dice, aquí teníamos una iglesia que tenía todo el poder, pero ahora la hemos separado y hemos avanzado. Entonces tenemos que aplicar lo mismo al Islam. O sea, el error es el mismo. El Islam quizás es difícil compaginarlo con el secularismo como lo entendemos aquí, pero también es imposible compaginarlo con la teocracia que teníamos aquí. O sea, no cae en ninguna de nuestras categorías. Es como si yo me caso con una mujer blanca, ¿vale? Y tengo una experiencia. Y luego me caso con una negra y tengo una experiencia. Y yo empiezo a decir, vale, ¿qué es mejor, casarse con una blanca o una negra? Bueno, resulta que también hay rubias, también hay pelirrojas, hay muchas más opciones, ¿vale? Es un ejemplo un poco raro, lo siento, pero es el primero que se me ha ocurrido. La cuestión es que no siempre hay dos opciones solo. En Europa, como todas las sociedades del mundo, vivimos limitados por nuestra experiencia. Como nuestra experiencia fue una iglesia teocrática, por un lado, y un mundo secular donde nada es sagrado, por otro lado, creemos que estas son las dos opciones. Y entonces lo que hacemos es ir al musulmán y decirle, ¿tú qué opinas de cuál de estas dos opciones? ¿Vale? La secular es la mejor. A lo mejor no es ninguna de las dos opciones que tú tienes. ¿Me explico? O sea, ¿se me está entendiendo? Vale, entonces ahora yendo a la historia. Si tú estudias la historia del Imperio Otomano, era secular en cierto modo, pero de una manera distinta a la europea. ¿Me explico? O sea, aquí decimos estas cosas pensando en nuestra historia, porque no conocemos nada más. En el Imperio Otomano, por ejemplo, los ulama, los eruditos, iban por un lado distinto al de los gobernantes. De hecho, a lo largo de la historia islámica hay como una trama de cierta mala relación entre los eruditos y los gobernantes. O sea, por eso, si alguien viene y dice, oh, es que en el Islam está vinculado la religión y el Estado, eso es muy cuestionable si analizas la historia del Islam. De hecho, lo que ves mucho son refriegas entre los eruditos y los gobernantes. Y hay instancias tan pronto como el Imam Malik, te estoy hablando de 3 generaciones después del profeta, en las que un gobernante, por ejemplo, el gobernante, el califa de ese momento, emitió un fatwa diciendo, si un hombre no hace el juramento de lealtad a mí como califa, su matrimonio queda disuelto. ¿Vale? Automáticamente está divorciado. A la mujer no le está permitido estar con él. Vale, eso se lo sacó de la manga, lógicamente, por razones políticas. Imam Malik emitió un fatwa, o se le preguntó y él respondió, islámicamente, él dijo, el divorcio por coacción no es válido. Por tanto, cualquier hombre que no dé su pacto de lealtad sigue estando casado con su mujer, islámicamente hablando. Claro, el califa fue y le dijo, rectifica eso en público. Y él dijo, no voy a rectificarlo. Y tuvo que pagar las consecuencias. No recuerdo si se le encarceló o se le torturó, pero esta misma historia la verás repetida a lo largo de la historia islámica. O sea, cuando alguien viene y dice separar la religión y el Estado, parte de ese dilema, ¿no? De la teocracia, en la que no podías cuestionar a la Iglesia, y el mundo de hoy en el que nada es sagrado. O sea, esas son las dos opciones entre las que escoger, mientras que a lo largo de la historia islámica no ha sido ninguna de estas dos opciones.
lo más parecido a lo teocrático, entre comillas, que tenemos es el profeta que recibe revelación. Y el propio profeta dijo, hay veces, esto está en Bukhari y está en Muslim, y está bien atestado. El profeta dijo, hay veces en las que alguien va a venir a mí y me va a pedir que yo dé mi juicio. Entonces los dos lados me vais a dar cada uno su versión y yo juzgaré, pero a lo mejor me equivoco juzgando. Entonces la persona que vea que me equivoco a su favor y lo acepta, tiene garantizado el fuego o un trozo de fuego, ¿vale? Es decir, ni el profeta que recibe la revelación creemos que las 24 horas del día todo lo que dice es revelado, ¿vale? De hecho, a lo largo de las batallas o la estrategia militar, muchas de las cosas que él hace son preguntas a sus compañeros, ¿no? Y a veces el profeta, que al principio de la batalla de Badr, el profeta dijo, nos vamos a acampar aquí. Y uno de sus compañeros dijo, ¿eso es revelación o es tu razonamiento? Y él dijo, no, no es revelación. Y entonces él le dijo, este compañero le dijo, pues vamos a acampar en el otro lado, que es donde está el pozo, para que los enemigos no puedan acceder al pozo, ¿vale? Pero hay muchas instancias así. O sea, a lo largo de la historia islámica no hay una unión de religión y poder político. Entre otras cosas porque no hay una iglesia en el Islam. O sea, el dilema es falso. Es como lo de la ciencia y la religión, ¿me entiendes? Es un falso dilema basado en la experiencia europea. Y el que hace la pregunta muchas veces le tienes que ayudar tú a salir de su burbuja. Es como el hombre que ha estado con una blanca y una negra y no sabe que hay otras opciones, ¿me entiendes? Entonces te quiere decir, escoge a esta o esta opción. Pues hay más opciones. Es decir, de hecho, un país moderno musulmán puede ser perfectamente secular en el sentido de que la gente vota y decide las cosas, pero hay unas bases morales básicas establecidas por Dios, ¿vale? Quiero decir que no es blanco o negro, no es blanco o negro. Hay una gama con muchas más opciones y, de hecho, no hay una sola forma de tener un Estado regido por principios del Islam. Muchos estados diferentes harán cosas diferentes dentro del marco del Islam. O sea, es demasiado blanco o negro esta forma de clasificar las cosas. No sé si me explico. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna.